Hola, bienvenidos miembros de Liderazgo Emprendedor, todos los consumidores Gano Excel. Y el día de hoy, viernes, pues vamos a tomarnos un exquisito café Gano Excel, claro. Y bueno, exquisito café, vamos a tomarnos una charla de café. En esta charla de café, el día de hoy, es el final de este mes de junio, el último viernes de este mes. Por lo tanto, vamos a hablar del tema que trabajamos durante este mes, que es confía en ti mismo, y para ello tomamos este libro que dice Intenta vencer la timidez. Y pues algunas recomendaciones que nos hace para pues vencer esa timidez, esa inseguridad. Entre ellas pues es buscar lecturas que nos ayuden, las películas, por ahí les recomendé 2 películas, la de Rec Tercero, también hay una parte donde habla Arturo y dice que confías en ti mismo. Y podemos buscar entonces aquellas películas que nos hagan sentir mucho mejor, que nos fomenten esas ideas de valentía y arrojo para vencer esa timidez. Y bueno, continuando entonces con este tema, nos dice que la ociosidad es mala consejera. Y también dice que la tristeza pues no nos ayuda, la tristeza se apodera del ocioso también. La tristeza entonces puede agravar la timidez. El tímido pues es mejor que esté siempre ocupado, para que no ande ahí en la chilla, ¿no? Bueno, es una técnica que muchas veces también yo ocupo, ¿no? En lugar de estar perdiendo el tiempo, ¿verdad? A veces, en mi edad, ¿verdad? Entonces dice, es mejor que siempre esté ocupado en su trabajo, en sus diversiones, en sus hobbies. Dice, así se liberará con más facilidad de esas ideas que nos embargan a veces, esas ideas negativas. Entonces, el tímido pues lo sabe por experiencia. Cuando otra actividad, pues no estás embebido en una actividad, pues te olvidas de esas ideas que te embargan, de la loca de la casa, que te hace sentir tan mal a veces. Esa mente que a veces nos embarga. Tu timidez entonces puede disminuir visiblemente. Si estás sin ninguna ocupación, puede que te empiece a hablar la loca de la casa, ¿no? Y es que estés enfrascado en temores y preocupaciones. Entonces, el trabajo atento y diligente, entonces desarrolla también el talento. ¿Qué talento quieres tú desarrollar? O sea, una cosa es la habilidad con la que podemos nacer, o la educación que se nos inculca, en la cual podemos desarrollar alguna habilidad. Hay habilidades familiares también, pero también el talento se puede desarrollar. Entonces, si trabajamos arduamente, podemos desarrollar aquel talento que deseemos. La voluntad y el corazón también es algo significativo si estamos dispuestos a luchar contra la timidez. El tímido, entonces, ocioso, forzosamente se ve asaltado de pensamientos más deprimentes a los que está acostumbrado tiempo atrás. Puede ser que nos hayan condicionado a tener esas ideas negativas o que nos embargan, que no lo sepamos. Para evitar entonces esa invasión de esas ideas, escoja alguna actividad que está en consonancia con sus aptitudes, sus gustos, y entréguese a ella con verdadero entusiasmo. Y verá cómo no le queda ni tiempo ni lugar para esos tristes pensamientos. En las películas he visto mucho como uno de los hobbies también es tener un invernadero, cultivar las plantas, cuidar las plantas. También puede ser un hobby muy reconfortante. Otra, dice el arribismo, dice, todo hombre debe fomentar cuidadosamente sus aspiraciones.
sienta anhelos grandes, imperiosos, también por Dios, por servir a Dios, dice su espíritu, que no debe sofocar, sino alentar con esmero. El pensar que sí existe un Dios que es superior a nosotros, que puede superar nuestras fuerzas, es muy importante también para que permanezcamos con los pies en la tierra. O sea, el tímido se siente inferior, más tampoco tiene que volar, ¿verdad? No sentir esa soberbia tampoco. Entonces hay que apuntar alto y muy alto, pero con los pies en la tierra, sin que pueda llegar a excederse en sus ansias de perfección. Ha de esperar grandes cosas de sí porque puede realizarlas con la ayuda de Dios. Y es muy cierto, o sea, muchas veces cuando estamos al servicio de Dios las cosas salen muy bien. Salen muy bien porque haremos cosas positivas porque Dios es un ser de infinita bondad. Entonces dice, cada día se esforzará en subir un poco más. Sin embargo, la soberbia no te embargará porque sabes que estás sirviendo a Dios y que te está ayudando puesto que estás sirviéndole a Él. Dice, en avanzar más adelante. Entonces la timidez se disipa cuando pides esa ayuda divina, ese apoyo divino y muchas veces te felicitan por tu éxito, pero dices, no fui yo, fue Dios quien actuó en mí. Solo pídele a Dios que actúe a través de ti y que tu intención es obrar bien, servirle a Él. Dice, hay que tener entonces esas elevadas aspiraciones si te quedas llamado a grandes empresas. No puedes entonces ser tímido. Dios puede llenar ese vacío, el ser humano, el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos es sumamente importante. Y pues si pensamos que somos seres fruto de la evolución de Darwin, que son teorías que realmente solo se utilizaron para justificar un imperialismo, un colonialismo, una estructura económica de sometimiento. Sin embargo, creo que la otra perspectiva a la cual tenemos opción es creer en Dios, creer de verdad en Dios y ponernos a su servicio. Dice, no todos vamos a suspirar en ser figuras mundiales, en ser famosos, en tener poder económico, pero sí podemos tener aspiraciones altas, espirituales. Dice, pero todos podemos fomentar grandes anhelos de acuerdo con nuestras posibilidades, que son mucho mayores de lo que generalmente se cree. Y cultivando esas ansias, dispondremos de un medio excelente para desaparecer nuestra inutilizadora timidez. El tímido, sin aspiraciones, quedará paralizado para toda su vida en el estado en el que se encuentra y hasta es posible que retroceda cada día acobardándose más. Y bueno, pues nuestro defensor puede ser el mismo creador quien nos creó, el mismo Dios. ¿Por qué? Porque estamos a su servicio. Entonces, esas aspiraciones, ese vacío, ese miedo, hay que dejar atrás ese miedo. Dice, reflexionar sobre la necesidad del atrevimiento, de recordar actos de valor, admirar a los héroes, considerarse capaz de esos hechos que haya realizado otro hombre, no cabe duda que nos hará tanto bien como si no es posible prever ni calcular. Entonces, el hombre valeroso desafía a la misma muerte como los mártires romanos. La audacia, como la virtud, hay que tenerla y es conquistable. Entonces el tímido tiene que conquistar esa otra polaridad que sería la audacia. La naturaleza, por naturaleza nadie es arriesgado. Y decía mi sensei,
que al estudio y a los trancazos no cualquiera le entra. Entonces dice, el instinto de conservación es muy fuerte y nos impide exponernos sin grave motivo. La timidez es una deformidad del espíritu que nada tiene de noble y laudable. Es un condicionamiento de la mente, finalmente. Es una falsa personalidad. Así como el valor varonil es digno y atractivo, el valor es la victoria, la timidez pues es el fracaso. La Biblia nos cuenta la hazaña de David cuando peleó contra Goliat. David era un niño y sin tener grandes herramientas, grandes armas, se enfrentó al gigante Goliat. Es preciso empezar entonces, porque el que no se atreve a empezar no hará nada de mérito en la vida. Digo, para acabar algo hay que empezar. Para llevar algo a cabo, pues hay que empezar. El primer escalón no te lleva a donde quieres, pero te saca de donde estás. Llevemos a la práctica nuestra resolución de acabar con la timidez, sin que nos desalienten los fracasos. Así es, hay que persistir, no hay que desanimarnos. Para dejar de ser tímido no hace falta el heroísmo, recordar y admirar hechos gloriosos. Dice, infunde a no dudarlo, en el ánimo, alientos y resolución. Basta con la audacia decidida que llegue, si es preciso, a esa razonable temeridad. Que haga el tímido como un legionario de sí mismo, ante cuya idea todos tuvieran que preguntar admirados, ¿quién era aquel legionario tan audaz y temerario? O sea, sí hay que tomar la resolución. Posición de firme. Dice, el tímido suele ser vacilante en sus determinaciones. Así es. Hay que proyectar esa confianza. Le cuesta mucho al tímido comenzar y después duda si puede continuar. Entonces, ha de esforzarse, tenemos que esforzarnos a ser más firmes en nuestras determinaciones. Antes de tomar una resolución, si es válido madurarla, pensarla, tomarse tiempo prudente. Pero una vez que se toma esa determinación, esa resolución, debe mantenerse firme contra viento y dificultades, mientras no sea claro que se está equivocando. Es de sabios también cambiar de idea. Entonces, la firmeza en las ideas trae consigo la seguridad al obrar. Vencerá su timidez el que aplique la consigna de mantenerse firme en sus propósitos, a pesar de los reveses que puedan sobrevenir. La firmeza es admirable y admirada por todos, aun por los que no se creen capaces de tan excelsa virtud. En cambio, los vacilantes, los flojos, pues no son admirados, ¿verdad? No inspiran confianza tampoco ni respeto. Acuérdense que en este negocio, Gano Excel, tenemos que inspirar esa confianza. Tenemos que hablar con convicción. Tenemos que ser firmes con nuestra palabra y firmes en nuestras promesas, en nuestros actos. La firmeza nos hace invulnerable contra el ridículo y la influencia de los demás que tanto desconciertan al tímido. La verdad ha de ser objeto del tímido. O sea, si estás hablando con la verdad, es más fácil tener esa firmeza, despreocupándose del clamor de los demás, asentándose en la firmeza de lo que da, tener la conciencia de que lo que dices es verdad. El hombre tenaz y resuelto no puede ser tímido y va infundiendo en los que le rodean confianza y valor. Entonces, si queremos ser líderes también, sobre todo, si queremos ser líderes en nuestro negocio, tenemos que ejercer nuestro liderazgo, entonces hay que
transmitir esa confianza, ese valor, ese arrojo. El tímido, pues, ha de comenzar por creer en sí mismo. O sea, si eres tímido, hay que comenzar por creer en ti mismo, para obrar sin temor. Y en verdad que dice que puede y tiene motivos, ya que es corriente que sea muy inteligente. O sea, sé qué cosa, ¿no? Dice que los cortos de inteligencia no suelen ser tímidos. Entonces, si eres tímido, sorpresa, eres inteligente. Cuando el tímido vaya dando su cuenta que puede, de lo que parecía inasequible, y vaya atreviéndose, aunque sea con mucha violencia, dejará de ser tímido. Así es, muchas veces he dado clases de regularización a algunos niños y muchas veces no es que no puedan, no es que no sepan, simplemente necesitan solo creer en sí mismos. Ese es el punto. Entonces dice, los demás no resuelvan, que los demás nos resuelvan nuestras dificultades, que no hagan las gestiones y nos saquen de nuestros problemas. Así que, así pues no se vence la timidez. O sea, si esperamos que los demás nos resuelvan todo, pues estamos yendo por el camino equivocado. Hay que acostumbrarnos a ser nosotros mismos, los que nos valgamos de nosotros mismos, que contemos con nosotros mismos. También eso es muy importante, saber que contamos con nosotros mismos, ¿sí? Buscando lo que necesitemos donde quiera que se encuentre. Entonces los padres que dan todo resuelto a sus hijos, pues sin quererlo, pues los hacen tímidos o inútiles. Hay niños que tardan mucho en hablar, pero porque no tienen que esforzarse. Entonces dice, la tenacidad y resolución concluirán con la timidez. El tímido que se persuade de la urgencia de su reforma, se apresta a lograrla con el acervo de ideas renovadoras y positivas, que le forcen como forzan a otros y su actitud perseverante es en posición de firmes. Así es que hay que perseverar en esta lucha contra la timidez. La decisión entonces es muy conveniente introducirla a la mente, que para saltar lo que es la timidez. Reflexiona entonces atentamente sobre las ventajas de tomar esa decisión, dejar atrás la timidez. El hombre decidido vale 2 veces, más que el irresoluto que no sabe a qué carta quedarse. El decidido no pierde el tiempo en vacilaciones, ni sus energías en sopesar exageradamente los pros y los contras de sus determinaciones. No aguarda a que otro le dé el empujón que le saque de su equilibrio inestable. El tímido y apocado para la vida se la pasa lamentándose por las dificultades, buscando un modo de evadirlas. El decidido, sin dar explicaciones ni lamentarse, se abre paso, allanando los caminos, aunque sea por entre montañas. Ha de aprender el tímido a tener decidida voluntad. Hay una anécdota de el burro que cae en un hoyo. No sé si se la sepan. El burro que cae en un hoyo y el indito dice, pobre burro, no, pues para sacarlo está muy difícil. Mejor vamos a echarle tierra. Ya vamos a sepultarlo, pues pobre burro. Resulta que empiezan a echarle ahí paladas, ¿no? De tierra, pero pues no están viendo al burro, entonces están echándole la tierra y echándole más y más y más tierra. Y pues ya se cansaron, ¿no? Y ya echaron un montón de tierra y esperaban que pues el burro quedara sepultado, pero con cada palazo de tierra
el burro se sacudía y se ponía encima de ese montón de tierra. Y así fue haciendo con cada palada que le lanzaban, hasta que llegó un momento en que el burro pudo salir de ese pozo. Eso hace el quien no es tímido, vamos, o sea, aprovechar esos obstáculos para llegar más alto. Entonces dice, cuando las ideas negativas y depresivas embargan al tímido, pues hay que hacerlas a un lado. Con ideas positivas y alentadoras, tenazmente mantenidas, le formarán tal y como desea ser, decidido, resuelto, imperturbable, atrevido y audaz. Acuérdense que ya hablamos sobre las ideas que son determinantes y muchas veces las ideas nos llevan a algún comportamiento o reflejar en nuestra expresión facial o corporal lo que nos está embargando de ideas. La desconfianza personal es la determinante de casi todos nuestros fracasos. La confianza es ya por sí una fuerza. Y en cambio es débil el fuerte que desconfía de su fuerza. Entonces, la fuerza está en el alma. Por muchos que hayan sido los planes frustrados, no se ha de dejar de confiar, no has de dejar de confiar en ti mismo. El fracaso es a veces la antesala de una serie prolongada de victorias. Ese repítelo, el fracaso es la antesala de una serie prolongada de victorias. Puedes confiar plenamente en ti mismo, con tal que estés dispuesto a trabajar diligentemente. Hola Tere, bienvenida a este taller de metas. Qué gusto que te integres. Bueno, voy a continuar. Se puede sobresalir en cualquier arte si se piensa continuamente en él desde la mañana hasta la noche. La confianza en sí mismo manifiesta que quedan energías de reserva que se pueden esperar con fundamento más triunfos en el futuro. El que espera vencer no es tímido. Si nos convencemos de que laten en nosotros grandes posibilidades, nuestra timidez se desvanecerá como el humo. Y a esta parte donde dice que bueno, finalmente si nos esforzamos, pues algún resultado debemos de tener. Les voy a contar una anécdota. Cuando iba a entrar yo a la universidad, pues yo sí me puse a estudiar, no sé, mi hija de verdad no estudió tanto como yo para entrar a la universidad. Y pues sí, todo mi tiempo, desde que salí de la prepa y en ese lapso de tiempo al examen, pues yo me la pasé estudiando, entonces sí estudié bastante. Y un día le comenté a un amigo, tengo miedo del examen. Y me dijo, bueno, pero pues si estudiaste, pues estate tranquila, debe de haber alguna recompensa, entonces algún resultado vas a tener, entonces no te preocupes. Y pues sí, me quedé pensando y dije, bueno, pues sí, es que ya he estudiado bastante, ¿no? Entonces yo creo que sí, algún resultado positivo debe de haber. Y así fue. Entonces dice, el talento sin la confianza en sí mismo ayuda a anularse a sí mismo. La humildad es una parte de la sabiduría, pero no ha de oponerse a la confianza propia. Así es, la humildad es un concepto un poco complicado, yo diría, en realidad, porque muchas veces lo entendemos mal. Yo creo que para comprender lo que es en sí ese valor de la humildad, hay que tener un poquito de sabiduría y de visión. La humildad no es hacernos menos, no es ser pobre, no es lo que comúnmente entendemos por humildad. La humildad realmente es otra cosa. Y también es dejar atrás
podemos ser soberbios y humildes a la vez. Bueno, soberbios, podemos disfrazar la humildad de soberbia. Entonces, bueno, ese es otro punto. Pero no por decir que somos humildes vamos a ser tímidos. Entonces dice, la confianza propia da un sentimiento de poder incompatible con la timidez. El débil no conoce, no puede conocer el generoso impulso que mueve a quien confía en sí mismo y cuyo gozo no es el del que ha logrado el premio, sino el del que se siente capaz de lograrlo. La confianza en sí mismo se implantará solo cuando vayamos viendo que podemos hacer en público un papel digno y airoso, que nuestros temores carecen del más leve motivo. Examinando nuestras cualidades y comparándolas con las de otros, deduciremos que podemos lanzarnos confiadamente a nuestras actividades públicas con la mayor serenidad. Si de momento no somos tan perfectos como quisiéramos, pues no nos desanimemos, no desmayemos, dice aquí. Sigamos venciendo resistencias y limitando aristas. Ya vendrá la seguridad y el aplomo que anhelamos, y se desvanecerá, por tanto, la congoja de aparecer en público y se acrecentará la confianza en nosotros mismos. Entonces dice, bueno, hay que confiar en nosotros mismos. El tímido es un esclavo de los demás. Se hace el miedo a lo que digan los demás, le damos demasiado poder. Cuando somos tímidos, le damos demasiado poder a la opinión de los demás y por miedo hacemos todo lo que los demás nos piden. Entonces te conviertes en esclavo de los demás. Dice, vive preocupado por el que dirán, por el que van a pensar, qué van a decir de él. Le asusta que lo critiquen, la reprobación de los demás, de quienes lo observan. Entonces, en este negocio Ganoexcel, sobre todo, es importante el poder desenvolvernos en el diálogo con una persona, ya que los escenarios para compartir el negocio, producto Ganoexcel, compartir un café, pues es relacionarnos con la gente, platicar con la gente en un one-to-one, uno a uno, en un coffee break, una reunión en casa, o bien en un escenario, ¿no? En un gran evento también es importante poder hablar en público. Sin embargo, pues la timidez no nos ayuda en este caso. Para no ser tímidos, tenemos que pasar al extremo opuesto. O sea, para equilibrar la balanza, tendríamos que pasar al extremo opuesto, a la despreocupación total. O sea, vuélvete un fresco cuando esa temor a la crítica te embargue. Relájate. De lo que puedan decir y pensar los demás. Y dice, y al cuidado solo de obrar el bien y proceder con la mayor rectitud y perfección. O sea, siéntete bien contigo mismo y eso es suficiente. Norma de pensar y obrar en adelante ha de ser la siguiente. Tratar de independizarte, ya dijimos, no esperar que los demás nos resuelvan las cosas. Buscar lo que creemos que es más perfecto, dejando de lado todo lo demás. Nos hemos de persuadir de que la opinión favorable de los demás no pone ni quita un ápice de perfección a nuestros actos. Somos lo que somos, no lo que quieran decir de nosotros. Porque finalmente la gente ve lo que quiere ver o lo que entiende. Entonces dice, examine las ventajas de la independencia y las consecuencias fatales de la timidez y el depender de otros. La independencia nos da soltura, seguridad, dominio,
atrevimiento, satisfacción y aplomo. No pierde el tiempo ni sus energías en recabar la aprobación de los demás. Y hay una anécdota también, hay otra anécdota, dicen que busca la aprobación de los demás. Imagínate esta escena, es como el gato que persigue su cola. Bueno, no me acuerdo qué autor habló de esa parte, pero a mí se me quedó muy grabado también, me imaginé, ¿no? El gato persiguiendo la cola, así, o el perro, ¿no? El perro persiguiendo su cola, es lo mismo. ¿Qué sucede? Entre más se esfuerza por alcanzar su cola el animalito, pues menos la va a alcanzar. Entre más se esfuerza, pues no la va a alcanzar. Entonces, buscar la aprobación de los demás, entre más te esfuerces, menos lo vas a lograr. Que le baste su propia aprobación, que te baste tu propia aprobación. Y has de conseguir que te sea indiferente lo que los demás digan. Dice, si nuestro pensamiento va dirigido a nosotros mismos y a nuestras relaciones trascendentes y eternas, nos olvidaremos de la opinión de los demás. Así es. A veces, dice Luis Hay, tenemos que vernos al espejo y tomarnos en cuenta a nosotros mismos, vernos al espejo y hablar con nosotros mismos. ¿Por qué no? Y dice, si nuestro pensamiento va dirigido a nosotros mismos y nuestras relaciones trascendentes y eternas, nos olvidaremos de la opinión de los demás. El que vale poco pierde porque le discutan o le juzguen por debajo de sus méritos. Así es. Bueno, pues nadie más está en tus zapatos, nadie más puede saber mejor que tú mismo de lo que te sucede y lo que llevas dentro y lo que llevas fuera y de tus actos, el porqué de todos tus actos, el porqué de todos los acontecimientos de tu vida. Entonces, pues los demás poco saben de ti. No tienen bases para hablar de ti. El que vale poco pierde, entonces, porque le discutan o le juzgan. Si cultiva el tímido, entonces sus facultades de memoria, atención, imaginación, ingenio, forzosamente resaltarán entonces estas relaciones en las relaciones sociales, ahuyentando entonces la timidez. Y lo dice como una roca del tajamar. No podemos pretender ser insensibles, claro, o sea, es lo que me sucede mucho, ¿no? Que decían, que luego me decían, mis amigas psicólogas me decían, pero eso no te debe de afectar, y yo en la chilla, ¿no? Pero es que eso no te debe de hacer mella, es que eso no te debe de doler. Y yo en la chilla, ¿no? Pues claro, o sea, claro que a todos nos hace mella la crítica o algunas situaciones. Dice, lo que nos rodea nos afecta. Sin embargo, hay que reconocer cuando es inútil también mortificarnos por lo que digan los demás. Sería insensato además ser, y es inútil. La inalterabilidad ha de ser entonces nuestro ideal. No que así lo sea, claro, no somos de palo ni de piedra. Hay que ser como una roca a veces. Dice que en su totalidad nunca se conseguirá y que por lo menos se puede disminuir notablemente la hiperimpresionabilidad. Dice, el tímido es muy impresionable, entonces hay que reducir esa impresionabilidad exagerada que sucede en una persona tímida o nerviosa. Dice, la calma conserva toda la energía. Así es. La mente pierde la claridad cuando la ira nos invade también. La voluntad se altera, no pensamos con claridad, se debilita entonces bajo la influencia también del nerviosismo. Pues la tranquilidad constante es una aureola de poder, de superioridad innegable. Evita entonces la dispersión, esa pérdida de energía que ejerce la influencia entonces de la ira o nerviosismo. Y eso te va a otorgar un aire de autoridad. La inalterabilidad es signo de fortaleza.
débil está siempre, el débil está siempre a merced de todas las impresiones que le ocasionen los acontecimientos. Dice, ha de procurar la persona tímida conservarse siempre de igual ánimo, inmutable, como una roca. Entonces, examina tu estado de ánimo para que no caigas entonces en esa exageración, ¿no? Que no se desborde tu energía. El que domina saca partido de sí, el que se domina a sí mismo saca partido de sí mismo y de las circunstancias. Obra el bien con mayor facilidad e irradia a su alrededor una influencia benéfica. Ser dueño de sí mismo es poder utilizar los dones naturales y sobrenaturales que Dios nos ha prodigado generosamente y tener poder hasta por sobre los acontecimientos en vez de ser juguetes de ellos. Sin dominio de sí mismo, poco sólidamente bueno haremos en la vida. Sí, porque si si reaccionamos ante cualquier estímulo, pues realmente entonces somos también además predecibles. Entonces podemos ser manipulados también. Si pierde continuamente la serenidad, sin motivo que lo justifique, no podrá hacer frente a las contrariedades, que sin duda van a surgir. No debemos distinguirnos por nuestros nervios e imaginación, que son esa imaginación que nos invade y nos pone los peores escenarios que pueden suceder, ¿no? Que son ciegos y malos conductores. Solo por la antorcha de la fe, o sea, hay que llevar esa antorcha de la fe y la razón, que nos suministran métodos y principios verdaderos e inmutables. Y luego dice también tu círculo de influencia. Se dice que somos el promedio de las 10 personas más cercanas a ti. Entonces, la influencia de las personas también, de las personas que quien te rodea, también es importante. Dice, la influencia del ambiente es tan evidente que no hay nadie que lo ponga en duda. Las personas que nos rodean, sus ideas, su porte, su carácter, alegre o tristón, audaz o acobardado, refinado o vulgar, forman la atmósfera moral de la que es imposible sustraerse. Muchas veces se dice que tenemos algo en común con las personas de quienes nos rodeamos, incluso si llegamos a algún grupo, el cual de manera involuntaria, pues no escogemos a veces a nuestros compañeros cuando, no sé, cuando estamos en la escuela y nos integramos a un grupo, pues no sabemos con quiénes nos vamos a encontrar y no escogemos a lo mejor a los miembros de ese grupo. Sin embargo, sí hay algo que tenemos en común. Entonces, yo creo que es equivocado empezar a decir, ay, pues que fulano me cae mal de este grupo en el cual pertenezco, ¿no? Más bien piensa qué es lo que te suena, ¿no? De esa persona, porque al final de cuentas algo han de tener en común. Entonces, dice, rodeemos de las personas más aplomadas y menos impresionables. Entonces, si puedes escoger tu círculo de influencia, rodéate de esas personas a las cuales tú admires alguna virtud que tú quieras desarrollar. El tímido ha de estar atento al ambiente en que se desenvuelve para sacar partido que pueda de lo que le es favorable y huir cuanto le sea posible de ese círculo de influencia que le perjudica. Hay que buscar entonces un ambiente favorable. Dice, todo hombre puede ser afectado en la pusilanidad, o sea, sentirse vulnerable. Cuando en la vida hay que combatir contra tantos obstáculos finalmente y los resultados no concluyen satisfactoriamente, a pesar del empeño puesto, el esfuerzo extremo, es explicable que se desaliente.
Sí, muchas veces sentimos que estamos esforzándonos y no vemos resultados, no sé, en un corto tiempo o en el tiempo que esperamos. A veces yo sí también me he preguntado si me sucede como la mosca que quiere salir a través de la ventana cerrada, ¿no? Y cómo se esfuerza la mosca y cómo se estampa en el vidrio, ¿no? Y yo digo, ya, a lo mejor la ventana está abierta a un lado, ¿no? A veces nos tenemos que preguntar si estamos esforzándonos en la dirección correcta o bien tenemos que ser persistentes. Dice, todo mortal puede ser presa del desaliento, del desánimo. El desaliento puede surgir repentinamente, también de forma lenta. El desaliento también puede aparecer poco a poco, gota a gota, por una serie de fracasos cuando se esperan victorias. Ha de haber entonces retrocesos y fracasos. Hay que contar con eso, que el camino no es fácil. El camino no es fácil y entonces, pues muchas veces también he pensado, no encuentro los resultados que espero. Sin embargo, cuando hay pequeñas señales, pequeños resultados, y bueno, entonces tienes que empujar tanto que cuando llegue el éxito sea inevitable, de tanto que has empujado, de tanto que te has esforzado. No se desalentó Beethoven por su sordera y se dedicó con mayor ahínco a la música, llegando a componer esas geniales obras que todo el mundo admira. Pocas veces se logra entonces escalar una altura sin tropiezos, sin sufrir dificultades y sentir desalientos. Si tratamos entonces de superar todas nuestras deficiencias o todos nuestros problemas con valor, los obstáculos son auxilios entonces provechosos. El fracaso aprovechado como lección nos robustece en vez de desalentarnos. El hombre de resolución utiliza el contratiempo como auxilio. Así es que no se desanimen, son retos en realidad. Es parte de una educación para lograr nuestro éxito. Si en vez de desalentarnos por un revés, procuramos reaccionar virilmente, nuestras latentes energías se manifestarán y despertarán las adormecidas facultades. El peor fracaso es la cobardía. No hay esfuerzo inútil. Podrá no verse de momento el resultado que esperábamos, pero ese intento abre el camino del triunfo definitivo. El primer empuje, pocas obras tienen éxito. Lo peor que nos puede acontecer después del fracaso es acostumbrarnos y renunciar a combatir. Entonces, dice, el infortunio es la prosperidad de los grandes hombres. Cuando del mismo hacen un pedestal para elevarse sobre los demás con nobleza. ¿Han visto la película de, bueno, no sé si lo pronuncio bien, Nick Fukiwik? Este chico que nació sin piernas, sin brazos. Y es una película que nos enseña muchísimo, muchísimo, donde dice que entre más dura sea tu lucha, más grande será tu victoria. Entonces dice, hay que ser hombres de carácter, hombres y mujeres de carácter. Dice, ha de ser de gran utilidad estudiar la influencia del carácter. El carácter es fuerza e influencia y hace independientes. La persona de carácter no es satélite de nadie. No tenemos que girar en torno a nadie. No pensemos que los demás son más importantes que nosotros. Yo creo que si no quieres pensar que tú eres importante, está bien. La soberbia no es buena tampoco. Pero creo que es importante la misión que tienes que realizar tú en este mundo. Es importante la misión que Dios te ha encomendado y eres importante para Él.
Entonces, pues hay que tener ese carácter y ese arrojo para luchar. El hombre de carácter es superior a los demás, que habrán de reconocerlo inevitablemente. Logra triunfar donde todos fracasan. Se mantiene erguido como un roble, cuando el torbellino arrastra todo lo que le rodea. Si queremos un mundo mejor, tenemos que luchar por poner ese granito de arena. Y para ello tenemos que tener ese carácter y confiar entonces en nosotros mismos. El hombre de carácter inspira confianza a todos. En este negocio necesitamos inspirar esa confianza. El hombre de carácter se mantiene firme en sus orientaciones como la brújula hacia el polo magnético. Se impone a sí mismo dominando sus nervios, aunque la tierra tiemble y el sol se apague. El carácter no es fruto exclusivo de un temperamento o clase social determinante. Se dan caracteres recios y fuertes en todos los sectores. Así es, no hay que pensar que es perteneciente el carácter a alguna clase social o algún género que solo se da en los hombres y en las mujeres. No, definitivamente que no. Dice, es obra personal que ha de ir labrando cada uno a golpe de sacrificio. El carácter no se hereda con la riqueza o los títulos de nobleza. Cincelar nuestro carácter, hay que cincelar nuestro carácter, picar piedra sobre él, hay que labrarlo. Tiene la dureza del diamante, si queremos ser diamantes, entonces hay que forjar este carácter. Y como él puede tallar las demás piedras preciosas, ese diamante tiene que tallar. Y es una alegoría muy interesante con referente a lo que es el liderazgo. Un diamante tiene que forjar ese carácter porque tienen que ayudar a otros y pulir a otros para que se conviertan también en diamantes. ¿Cuánto influye en los demás una persona de carácter? Un líder es una persona de carácter. Toda conciencia, aún lo poco numerosa, como una escuela, va dirigida por los que se distinguen por su personalidad. Toda colectividad, aunque sea poco numerosa, va dirigida a los que se distinguen por su personalidad. El hombre de carácter no tiembla ni ante el trueno en todo su poder. El carácter es la única fuerza que actúa por su propia virtud. Si se pone todo un carácter firme y resuelto, irremisiblemente se irradia poderosa influencia alrededor. Si quieres influir en los demás, tienes que tener carácter. Es preciso admirar a los caracteres eminentes, estudiando sus obras, sus resoluciones y rasgos principales, para que dejen su huella en nosotros. Dime a quién admiras y te diré quién eres. ¿Se fijan la definición que hace del carácter? A veces este concepto de carácter se entiende mal. A veces creemos que quien tiene carácter es aquella persona que grita y vocifera y se enoja y deja ir su ira a todo lo que da. Pero ya dijimos que eso no causa confianza, mucho menos. No, el no tener autodominio no es tener carácter, al contrario. Tener carácter es tener autodominio. Es un concepto más amplio. Entonces, ¿qué es tener carácter? Ser firme, tener confianza en ti mismo. Las ideas gobiernan al mundo. Por eso hay que tener cuidado también en los conceptos que tenemos, si son equivocados o no. Si tenemos un concepto equivocado de nosotros mismos también, el tímido pues puede tener un concepto equivocado de sí mismo al sentirse inferior en referencia a los demás. También es poderoso también lo que es
formar un hábito, dice los ejercicios disciplinados. Otro sistema sería la repercusión de los actos sobre los sentimientos. Es verdad que la idea incluye al acto. Y el acto viene muchas veces, dice, el acto suscita el pensamiento. Cada estado del alma y las señales exteriores que lo acompañan, los actos, están siempre indisolublemente asociados. Así es. Nuestra idea y nuestros actos están asociados. Es una manifestación exterior, o sea, la expresión de un estado afectivo realizado artificialmente no tarda en provocar el mismo estado afectivo que le corresponde. O sea, sí, puede ser que la idea exista y provoque entonces esa actitud, ese acto. Pero también podemos hacerlo al revés. Podemos modelar, como dice la neurolingüística, ese acto. Si tienes miedo de hablar en público, empieza a hacerlo, empieza a imitar a los grandes oradores externamente hasta que adoptes esa posición, esa postura, y entonces descubras cuál es la idea interior. Dice, los actos exteriores nos obedecen más dócilmente que las ideas. Los actos suscitan el sentimiento. Así es. Entonces dice, Paul Van afirma que la posición del cuerpo influye notablemente en las emociones y sensaciones. Un estado del cuerpo provoca la sugestión. Una disposición peculiar de los órganos apta para expresar una emoción y pasión comunica el sueño, la dirección general y todo ser desenvuelve en ese automatismo regular. Tratemos entonces de sacar provecho adoptando permanentemente esas actitudes que deseamos, aunque no nos salgan naturales, ya después. Entonces tendremos esa costumbre, ese hábito y ese sentimiento que provoca ese acto que queremos realizar. Podemos entonces observar que más claramente denotan esas cualidades en su porte y copiar fielmente en llevarlos a la práctica. Sus actitudes hasta que por hábito no sea natural. Así es, podemos imitar aquello que queremos lograr, aquello que queremos ser, para que después sea parte de nuestra personalidad, sea parte de nosotros, sea parte de nuestros sentimientos, de nuestras ideas. También tiene que ver la presentación. Dice, un traje nuevo, bien ajustado, elegante, a quien no le produce una sensación personal de importancia y mejor concepto de sí mismo. Los actores de teatro, por ejemplo, con frecuencia son influenciados por los papeles que interpretan, precisamente por que se acaban identificando con el papel por repetidas veces modelar las situaciones o el personaje. Y frecuentemente, entonces, en la vida ordinaria, estos actores tienden a vivir como si tuviesen los sentimientos del personaje que interpretan. Entonces, dice, fue costumbre al entrar en las batallas también, si se fijan en las batallas, a los soldados, antes de la batalla, hacen los himnos que les provocan ese arrojo y el triunfo, para alentar a los soldados y que estén enardecidos. Bueno, pues creo que hasta aquí le vamos a dejar. Creo que ya se va a cerrar la sala. Y fue un gusto practicar entonces este pergamino número 4 de El Perdedor Más Grande del Mundo, que dice cree en ti mismo.
mismo. Así es que, si quieres hacer presentaciones de negocio, adelante. En la práctica lograrás el arte. El arte hacia el arte hacia el maestro. La práctica hacia el maestro. Así es que, échale ganitas, no te desanimes. Y el equipo Liderazgo Emprendedor está aquí para apoyarte. Bueno, aquí le voy a dejar la grabación. ¿Quieres decir algunas palabras, Liz, o ya terminó? Sí, la práctica hacia el maestro sin lugar de duda. Y yo veo en ti un gran desarrollo, Gaby. Muchísimas gracias por presentar este tema, en donde pues tenemos que hacer una reevaluación hasta qué grado la timidez ha sido un obstáculo y no lo hemos utilizado inteligentemente. Me encanta tu audacia porque has empezado a innovar y a enfrentar esa timidez en donde te decían, tú no te preocupes, tú sé tranquila, que no te haga daño esto, aquello y lo otro, y hoy lo estás haciendo. Tú dices, pero ¿cómo? No lo puedo hacer, ¿cómo puedes estar tranquila? ¿Cómo puedes estar en paz? ¿Cómo puedes estar en felicidad? Y hoy lo estás. Entonces eres un ejemplo de creer, de apoyarte en Dios y de seguir adelante, como empezaste el tema de hoy. Y pues empiezas fingiendo, pero terminas creyéndotela. Así es, así es. Oye, sí, pues a mí al principio pues sí me daba pena hablar con un desconocido, por ejemplo. Uy, no, ¿qué? Pero ahora pues poco a poco se me fue haciendo esa soltura, ¿no? Que yo decía, pues si quiero hacer el negocio, si quiero vender, si quiero promocionar el producto, pues tengo que No, hablar. y mira ahorita, o sea, te ves tan natural que es impresionante, Gaby, de verdad. Estoy muy orgullosa de ti. Yes. Bueno, pues podemos ser lo que deseemos ser siempre y cuando tengamos esa tenacidad y esa decisión. Pues muchas gracias a todos los Oye, antes de que nos que vayamos, me encantó también ese ejemplo que pusiste, de que no igual. sea como el gato persiguiendo la cola. Ah, Esa sí, es ese la no me clave. acuerdo dónde lo leí, ahí sí yo no me acuerdo dónde lo leí, pero es una buena alegoría. Sí, Gaby, muchas gracias. Hoy nos llevamos muchas cosas muy buenas de ti y gracias por colocar este video en YouTube porque vamos a llegar a más personas a través de ti. Gracias, Para Gaby. servirles.